Bien, hermanos, y el tema que hoy vamos a compartir es un tema un tanto a veces controversial en muchos aspectos, porque en realidad, a decir verdad, Dios tiene claras todas las cosas. Para Dios no hay dudas. Él planea todo y hace todo, y en Él no hay cambios, no hay sombra de variación. El problema es que los hombres complicamos todas las cosas. Y al tratar este tema acerca de la muerte y la resurrección, de la muerte de todos los hombres y de la resurrección, y qué pasa después de la muerte, siempre van a haber muchas cosas que están en la palabra de Dios, que se hablan, que están en la palabra de Dios, pero a su vez muchas cosas que se tuercen, que se inventan. Tenemos un gran poder de imaginación y muchas sectas han salido inventando un montón de cosas y a veces han confundido a la gente. Pero nosotros tenemos que saber que el estado del hombre, ¿cómo es el estado del hombre después de la muerte? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y vamos a tratar de verlo de acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 27. No encontré otro texto para abrir este tema y después para cerrarlo. Hebreos 9, 27. Cuando todo se transforma en un abrir y cerrar de ojos, dice Hebreos 9, 27, así como está decretado o establecido, dice la Biblia Reina Valera, me parece, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Y hay muchos motivos para alabar a Dios por siempre, como estuvimos alabando, como estuvimos cantando. Los hermanos escogieron canciones, no sé si lo hicieron a propósito, sabiendo del tema que íbamos a tratar, pero hablaron de canciones y cantamos hoy cosas acerca de la eternidad, cuando estemos con el Señor, cuando estemos en su presencia, cuando Él nos llame. Y hay temas que debemos considerar porque este tema de la muerte y la resurrección, la Biblia habla de estos temas. Y es bueno hablarlos y poner en claro muchas cosas. Y al hablar de la muerte y de la resurrección de los muertos, es algo que no está entre aquellas charlas de sobremesa, ¿no es cierto? No está aquellas cosas, terminamos de comer, vamos a hablar de la muerte. No, no. Vamos a hablar de la vida, mejor de los proyectos, de lo que hay, lo que vamos a hacer. Yo no estoy pensando en morirme ahora. Pero lo cierto, mis hermanos, es que ¿quién puede decir que no se va a morir dentro de una hora? ¿Quién está tan seguro que no va a partir a la eternidad dentro de un día? O 2 años, o 1 año, 7 años. ¿Quién puede tener asegurado eso? Si cada hombre en esta tierra pasa, se puede pasar todo, y es así, como en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, ya estás en la eternidad con Cristo o sin Cristo. Hace unas semanas atrás nos sorprendíamos con unas noticias de un grupo de estudiantes, hombres mayores que se habían conocido en la escuela, ingenieros, a disfrutar en Nueva York. Un paseo, se juntaron y iban en bicicleta, ustedes vieron todas las noticias, y ellos no pensaban que se iban a morir, que estaban a punto de perder su vida, 5 de ellos. El asesino que los atropella en ese atentado tampoco era la intención matar a argentinos, era algo que iba hacia el pueblo de los Estados Unidos. Pero Dios maneja todos los tiempos de todos. Y Dios dice, hasta acá, sobre todas las naciones, sobre todas las personas. Dios dice un día, hasta acá. Y a partir de ahí ya tenemos que estar pensando que vamos a pasar una eternidad. Ahora, en un mundo que ama esta vida y que está llena de vanidad, mentes también enervadas por la sensualidad, por todo lo que este mundo ofrece, por todo lo que este mundo está ofreciéndonos constantemente, tal vez sería bueno razonar sobre el estado eterno de nuestras almas.
No solamente nosotros hoy acá, los que estamos acá, sino que también hagamos razonar a aquellas personas que conocemos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y vamos a considerar entonces algunos puntos que la Escritura nos revela sobre esta verdad. Y hay muchas preguntas que surgen con respecto a la muerte, a la resurrección, al cielo o al infierno. Y yo les quiero decir que nosotros siempre tratamos de ver lo que dice la palabra de Dios. Y en estos temas, hermanos, no podemos ir más allá de lo que nos revela la palabra de Dios. No podemos cometer el error de agregar cosas que la palabra de Dios no dice, no habla. Tenemos que ser cuidadosos y hay algo que si tenemos que hablar es lo que dice la palabra de Dios y poner el freno, no ir más allá. Si habla de la eternidad, una eternidad después de esta vida, no vamos a decir, bueno, el tiempo de la eternidad, hermanos, calculando los días del Señor. No, habla de una eternidad. ¿Y cuánto es? Y no sé. La palabra de Dios dice eso. Ahora, creo que no podemos ver tantos temas en 40 o 50 minutos, ¿no es cierto? Del todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la muerte y la resurrección y las preguntas que hay, que surgen también por la filosofía de este mundo. Entonces, lo que sí podemos ver, creo que podemos ver o podemos preguntarnos 4 preguntas básicas que todo el mundo se pregunta. ¿Quién soy? ¿Dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esas son 3 preguntas básicas. De estas 3 preguntas, la mayoría se para en la última. ¿Dónde voy? Porque la ansiedad mata al hombre. La ansiedad siempre está viendo qué va a pasar, qué va a pasar. Vieron que una de las cosas que más se vende es todo lo de eventos futuros. Horóscopos, lo que va a ocurrir dentro de un año, qué me va a pasar. Los diarios, las revistas dicen el horóscopo del día, la gente lo lee porque quiere saber qué le va a pasar ese día o esa semana. Porque es la gran pregunta y la palabra de Dios tiene la respuesta. Tiene la respuesta. ¿A dónde vamos? Sí podemos ver entonces y debemos ver lo que dice la Escritura y vamos a tratar el tema de la muerte, de los justos y de los impíos y el estado de sus almas. Y entre eso vamos a ver lo que es la resurrección también. Respecto a esta verdad, la Biblia nos habla de la muerte, de la vida, la resurrección y qué sucede después de la muerte. Pero cuando deseamos tratar estos temas es porque la palabra de Dios nos habla. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Y la respuesta está en Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17, en el principio. Dice Génesis 2, del 16 al 17, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahí está el comienzo, una orden del Señor, ciertamente morirás si comes. Y ese día dice morirás. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó ahí en Génesis? Génesis 3:19. Vamos más adelante. El hombre ya cae, desobedece a Dios. Noten que en Génesis capítulo 3, un poquito más atrás vamos a ir. Versículo 3. Vino el tentador, tuerce la palabra y le dice la mujer, no podemos comer del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y dice el enemigo, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no van a morir, no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Caen en el engaño, pecan y Dios tiene que ejecutar su juicio.
Versículo 19, ahora sí. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí ocurre dos separaciones. La separación espiritual del hombre con Dios y la separación del hombre, su cuerpo y su alma. Ya no iba a tener ese estado eterno. Ya no iba a tener ese estado en el cual fue creado. Y ahí nosotros podemos ver que es como que en ese momento Dios pulsa el reloj de la vida del hombre. Se enciende. A partir de ahí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Empieza a correr porque un día ya se va a morir. Ahí comienza la muerte. Ahí empieza. Entonces, la muerte tiene que ver con nuestro destino eterno. Génesis 3:19 nos recuerda que somos polvo, no un pedazo de piedra, no un mármol, polvo, nada, insignificante. Eso es lo que es el hombre. Es polvo y al polvo va a volver. Entonces, en primer lugar, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Los justos y los injustos. Todos nos vamos inevitablemente a morir físicamente. En cuanto al cuerpo, tanto el creyente como el incrédulo estará sujeto a las consecuencias del pecado de Adán. Sí o sí, las consecuencias de nuestros primeros padres fueron pecar y arrastramos esa naturaleza. Todos vamos a morir. Y las enfermedades y los dolores, todo va a pasar, todo nos empieza a ocurrir a partir de ese mismo instante que el hombre desobedece y peca. Va a morir, porque la muerte es el efecto del pecado. Como dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. En Génesis nosotros podemos ver que esta separación del cuerpo y del alma ya ocurre desde ese mismo momento. En Génesis capítulo 35, versículo 18, lo tenemos graficado. Cuando Raquel hace mucho trabajo de parto, da a luz a Benjamín, y Génesis capítulo 35, versículo 18 dice, y aconteció que cuando... La versión de la Reina Valera dice diferente y está muy bien, pero dice la Biblia de las Américas, y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Fíjense que ella muere y dice que su alma parte de ese cuerpo mortal, de ese cuerpo. Hay una separación del cuerpo y el alma, y lo podemos ver acá cuando muere Raquel. Pero nosotros tenemos que recordar siempre que para el cristiano hay una esperanza en esto, en la muerte. Hay una esperanza, porque en un momento el último que va a ser vencido es la muerte. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. La muerte tiene que seguir, va a seguir hasta que el Señor, bueno, ahora lo vamos a ver, hasta que el Señor venga a buscarnos o vayamos a su presencia. Pero Él dice que la muerte va a estar. Y dice 1 Corintios 15, 26. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Es la muerte. La resurrección al final de los tiempos, el aspecto del hombre también va a ser reconstituido. Y los justos tendrán un cuerpo transformado. Vamos a tener un cuerpo transformado en la semejanza gloriosa del cuerpo resucitado de Cristo. O sea, el alma va a partir. ¿Y el cuerpo dónde queda? En la tierra. Porque dice que eres polvo y al polvo volverás. Pero el Señor, el creador del universo, tiene poder para de la nada hacer un cuerpo. Volver a reconstruir ese cuerpo, volver a hacerlo nuevo.
Y yo sé que por ahí se deben cruzar algunas preguntas que se me cruzaron a mí mientras iba viendo esto. No nos vamos a detener. Pero así como muchos mártires murieron calcinados, sus huesos quemados, ellos, el Señor, con su gran poder, el Señor los va a reconstruir y a resucitar para el día del Señor. Porque tiene poder para hacerlo. Porque tiene poder para hacerlo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21 dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Qué preciosa promesa. La muerte que nos acecha y que nos corre y que todo un día vamos a morir, un día va a ser vencida. Porque el Señor lo prometió y porque tiene poder para hacerlo. Pero a su vez, Él tiene poder para lograr que ese alma que vive en nosotros, que parte a la presencia de Dios, el alma de los justos, y ese cuerpo que va a ser, que fue achacado con dolores, va a ser regenerado, va a ser transformado a una nueva imagen. No yo no me voy a parecer a Brad Pitt, yo voy a ser yo. Pero sin dolores, sin achaques, el Señor tiene poder para hacerlo y nosotros tenemos esa promesa. Y nosotros tenemos que recordar siempre esta promesa de que Él va a hacer todas las cosas nuevas. De que Él es en el cual nosotros podemos creer y estar seguros de que ya Él venció la muerte. Ahora bien, ¿qué pasa con los malvados? Bueno, los malvados también serán resucitados. Segunda de Corintios capítulo 5. ¿Qué pasa con los malos? Versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Miren, Segunda de Corintios capítulo 5. En realidad, a partir del... Uno puede leer todo capítulo 2, 3, 4, 5, porque habla acerca del ministerio de Cristo, de lo que Pablo le quería hablar a la iglesia, acerca de lo que Cristo hacía en la vida del creyente. Y una de las cosas que en el capítulo 5 resalta Pablo es que el cristiano tiene que tener confianza, Pero acá dice acerca de los injustos también, porque todos, versículo 10, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, para deshonra y vileza, para recibir al justo, el castigo del pecado, también. El injusto, el castigo del pecado. Pero también el justo va a ser juzgado. Pero recordemos que nosotros tenemos un abogado, como hoy lo tenemos, que es Cristo. Y tenemos a alguien que es nuestro sustituto. Ahora, ¿cómo es castigado el justo? ¿Cómo es castigado, el injusto? ¿Cómo es castigado? Tanto corporal como espiritualmente. Ahora, acá hay algo interesante que también nos dice la Escritura. Fíjense en el versículo 4, de ahí de 2 Corintios 5. Pablo utiliza una palabra para que podamos entender. 2 Corintios 5, 4. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, Pablo en el versículo 1 habla de una tienda, o no sé si dice un tabernáculo, ¿no es cierto? La Biblia, la Reina Valera, dice un tabernáculo. Está hablando de algo que se arma y se desarma, como una tienda. Por eso está bien la aplicación, lo que quiere decir ahí Pablo. Y nosotros dice que cuando estamos en esta tienda, en este tabernáculo, gemimos. ¿Por qué? No quisiéramos ser desnudados.
Y en esto los cristianos, como dice Pablo, somos muy diferentes de varios filósofos griegos que se quejaban del cuerpo, decían, el cuerpo es la prisión del alma. El alma está en este cuerpo y es una prisión y está metido acá adentro y es como algo que ellos no le daban importancia. No le daban importancia al cuerpo, lo consideraban al cuerpo como esa prisión del alma y era para ellos algo malo, era una mala materia. Entonces resaltaban y decían, el cuerpo es malo pero el espíritu es bueno. Por eso Pablo dice como metáfora en el versículo 1, esta morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda, miren cómo llama el cuerpo. Lo llama una tienda que se va a desintegrar, que se va a acabar, que se va a deshacer para el cuerpo físico. Y muestra este contraste entre lo frágil, temporal y precario, ¿con qué? Con aquello que tenemos en Dios. En el versículo 1 dice que hay una tienda, un tabernáculo terrenal, que ahora es nuestra morada, y dice que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, algo más seguro, algo más sólido, algo que podemos decir que puede ser eterno. No es tan frágil como una tienda, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Sino eterna en los cielos. Con lo eterno lo contrasta y dice que es ese edificio, y Pablo utiliza esta metáfora del edificio para el cuerpo resucitado y glorificado del creyente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el cuerpo glorificado del creyente, un edificio, una casa que ya Él va a hacer, que ya Él tiene preparada. Ahora el Señor, una vez que llegamos a Cristo y somos salvos, está esta pregunta: ¿por qué no nos redime de nuestro cuerpo y ya está? Cuando llegamos a la salvación, el Señor nos llama y somos salvos, ¿por qué ya no me libra de todos los dolores? ¿Por qué no me libra ya de todos los problemas? Tengo que seguir. Ahora que conozco a Cristo parece que tengo más problemas. Parece que me dolía la cabeza, me duele todos los días ahora. Me duele la cintura, me duele más. ¿Qué pasa? Es que eso es parte de este tabernáculo, de esta tienda, que Pablo dice se va a desintegrar. Pero tengan esperanza, porque hay un edificio, hay una casa. Ahora, si el Señor quitaría este cuerpo, nos daría un cuerpo nuevo que lo podría hacer automáticamente, sin dolores. Pero ya estamos sujetos al pecado, así que Él violaría muchas de las leyes que Él ya tiene. Ahora, nosotros seríamos cristianos solamente para librarnos de la enfermedad. Solamente iríamos a Cristo para que Él no me salve por mi pecado, sino para que me libre del dolor de cabeza, que me libre de esto, de, no sé, algo mortal, un cáncer. Solamente llegaría a Cristo por eso. Y hermanos, el sufrimiento o la muerte, nosotros lo tenemos que pasar. Todo mortal lo tiene que pasar. Y nosotros los cristianos también. Pero con aquellos que no conocen al Señor, no conocen esta esperanza, nosotros la conocemos y sabemos que tenemos algo mejor. Sabemos que un día todas estas quejas van a terminar y que vamos a estar por los siglos de los siglos adorándole a Él en un cuerpo ya sin dolor y sin problemas. Pero es necesario el sufrimiento, como así la muerte. Lo que Cristo vino a librarnos es del pecado. No vino a librarnos de un dolor, de una queja, de una enfermedad. Lo puede hacer, tiene poder para hacerlo. Pero un día igual nos vamos a morir. Todos, todos. Por eso el evangelio de los que prometen sanidades, solamente venía Cristo por la sanidad para que cure tu problema y tu dolor. No es el evangelio, es una estafa. Porque Cristo vino a librar al hombre del pecado, de la esclavitud que se encuentra en el pecado, siendo enemigo de Dios. Pero los sufrimientos van a seguir.
Y le tenemos que dar gracias al Señor, porque la muerte para el cristiano, como la enfermedad, la adversidad y la debilidad corporal, es un medio de santificación. Es un medio en el cual me ayuda a acercarme más a Dios, a depender más de Dios, a orar más, a glorificar más a Dios. Glorificar a Dios por medio del sufrimiento. Y es lo que el Señor nos quiere llevar, nos hace recordar lo que realmente somos cada uno de nosotros. Polvo. Polvo. Si sufrimos hoy, si nos aqueja una enfermedad o algo, recordemos, soy polvo. Soy polvo. Génesis dice, del polvo eres y al polvo volverás. Vas a sufrir constantemente, vas a tener que trabajar. Vas a tener quejas en tu cuerpo. Somos polvo. Somos polvo. Nos ayuda a arrancarnos el orgullo de la vida y el amor por este mundo. Nos sorprendíamos con mi esposa una noticia que dice que ahora los científicos dicen que pueden extender la vida del hombre haciendo un trasplante de cerebro. Y mostraban dibujos de cómo hacían y trasladaban todo. Y es impresionante porque cada vez más el hombre quiere estar acá, en este mundo, estar en este cuerpo. Y cada vez más no quiere asimilar que se va a morir, que los dolores vienen. Nos anima a mostrar o también a postrarnos cada día más y más a los pies de Dios. Y también rogar por la liberación, por pensar en lo eterno que vamos a vivir. Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? No renegando contra Dios. No podemos renegar. ¿Cómo vamos a renegar contra Dios? ¿Cómo vamos a quejarnos contra Dios? Si Dios es tan bueno, Dios es bueno, dice la palabra, y para siempre su misericordia. Pero todo lo que nos aqueja tenemos que recordar la gloria futura que vamos a tener. Que este tabernáculo, este cuerpo se va a deshacer, pero tenemos en Dios un edificio, una morada para nosotros sus hijos, para nosotros sus hijos. No así para los malvados. La muerte del cuerpo es un requisito para el cuerpo resucitado también, con nuevas y gloriosas cualidades. O sea, hay una transformación de calidad. Este cuerpo con todos los dolores, ahora después muere, pero el Señor resucita el cuerpo y lo va a resucitar nuevo, con una mejor calidad. Con una mejor calidad que sacó todos los dolores, que quitó todas las enfermedades, todos los achaques. Entonces hay una transformación de calidad, podríamos decir. Y el destino temporal de los cuerpos físicos de los creyentes y los incrédulos es el mismo hasta que Cristo regrese, hablando de los cuerpos, Tanto el justo como el injusto van a parar a el empedrado, allá al fondo, ahí, o en otro lado, pero siempre es en la loma, están allá, todos los lugarecitos, ahí, el cuerpo. Pero va a ser diferente cuando esos cuerpos sean resucitados. Y es diferente el destino de las almas que salen de esos cuerpos. Es diferente. Sus almas en la muerte entran en dos estados completamente distintos. El alma del creyente inmediatamente se torna perfecta y quedan libres del pecado y entran en el gozo de la presencia inmediata de Dios, como dijo Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Estamos ahí, 2 Corintios 5, 8. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. O sea, ausentarnos de este cuerpo es vivir junto al Señor. Si nosotros nos vamos, nos ausentamos del cuerpo, nuestra alma parte, es porque vamos a estar con el Señor. Ya vamos a estar ahí inmediatamente con Él. Vamos a estar disfrutando de Él. Como dice también Filipenses capítulo 1, versículo 23.
Filipenses 1:23. Pues de ambos lados me siento apremiado, decía Pablo. ¿Qué hago? Pablo tenía dolores, azotes, cárceles. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Él sabía que si partía iba a ver a su Señor automáticamente y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Ahora, ¿se pueden dar cuenta de lo que es la vida del hombre? Pasa una vida, y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Todo cambia. Todo va a cambiar. Ahora, a comenzar a entender estas verdades, es el deseo de que podamos anhelar más a Dios. Anhelar más estar con el Señor, junto al Señor. Estar en la presencia del Señor. Anhelarlo, verlo a Él. Estar gozándonos con Él para siempre. Cada año que yo cumplo un año más de vida, cada vez más mi cuerpo se va achacando, pero tengo que pensar que estoy más cerca de ver a mi Señor y Salvador. Va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Estar con el Señor. Filipenses, ahí Pablo decía, estar en Cristo, dice, esto es en comparación con nuestro estado actual, Pablo decía, es muchísimo mejor. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? En Lucas capítulo 16. Lázaro todos los dolores, todos los achaques, el rico comía todos los días, fiesta. Lázaro aún las llagas, los perros le lambían las llagas. Los dos mueren y después sus almas están en un lugar diferente. Lázaro gozando de los deleites con Dios y el rico atormentado en esa llama, atormentado. Y está ahí y dice que hay un diálogo. Están en un lugar diferente. Pero fíjense que Jesús utiliza esto para explicar, no solamente, no vamos a entrar, como decía hoy con Pepe, le compartía todo este tema, hay muchos debates acerca de esta parábola y a veces hay errores, pero solamente creemos que el Señor quiere enfatizar ahí lo que es estar con el Señor y lo que es aquella persona que es injusta también. Ahora, supongamos que resucita el rico. ¿Qué pasaría? Bueno, te voy a hacer volver a la vida para que tus hermanos crean en mí. Lo que haría el rico si estuviera en el día de hoy es, venga a escuchar a un gran evangelista que vino de la muerte, que resucitó y estuvo 3 días en el infierno. Venga y escuche los terrores del infierno. Venga y escuche lo que él vivió. Y que pasa hoy mucho en nuestros días, esos casos de personas que sueñan, que vieron, siempre ven una luz blanca, ¿no? Hay un túnel y una luz blanca. Como dice alguien, si ves un túnel y una luz blanca, salí corriendo, puede ser un tren. Pero el Señor dice, no, por más que vuelva de la muerte, no se va a persuadir. Porque tiene la Escritura, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos deben oír. A ellos deben oír. Cuando Pablo tuvo esa revelación y el Señor se le presentó, él no anduvo contando su testimonio por todos lados. Él dijo, yo voy a presentar a Cristo crucificado. Su evangelio era el evangelio de Pablo, el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús. El único evangelio es predicar a Cristo. Nada más, para que la gente se arrepienta y crea en ese Salvador, en ese bendito Salvador. No un testimonio después de la muerte. No alguien que fue al infierno. No va a creer. No va a creer. Si cuando Jesús resucitó y los judíos se enteraron, ellos no creyeron. Ellos inventaron historias para negar eso.
porque ellos tenían que conocer el Evangelio. Es lo único que puede salvar a una persona. Es lo único. Ahora bien, debemos comprender que cuando tenemos nueva vida, ese comienzo es en el alma del creyente, en la regeneración. En Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está el estado del alma del creyente. Ahí está de un lugar, un traslado de un lugar a otro, cuando somos vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Ya hemos pasado de muerte a vida. En cuanto al alma, como dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, ya hemos comenzado a morar en lugares celestiales. Efesios 2, 5 y 6 nos habla de eso. ¿Con quién? Con Jesucristo. Ya comenzamos, pasamos de un estado a otro, de un lugar a otro, y ya comenzamos a morar en lugares celestiales en Cristo. Entonces, desde el momento de la regeneración, el alma no puede ser tocada por la muerte, porque ya el Señor hizo ese traspaso. Ya no vas a sufrir los tormentos de la muerte. Ya tu alma no va a estar en los tormentos de la muerte, sino que ahora vas a tener vida. Ahora vas a vivir conmigo para siempre. Dios nos lleva a ese lugar, a estar con Cristo, donde Pablo también quería estar. Primera de Corintios capítulo 15 habla mucho acerca de esto, de la resurrección, pero si vemos los versículos 54 y 57, Primera de Corintios capítulo 15, 54 al 57, dice, pero cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para los hijos del Señor. Y este aguijón, esa punzada, ese escozor, es abolido desde el momento de la regeneración, cuando el Señor comienza a hacer las cosas nuevas en la vida de aquellos que pasan de muerte a vida. Y así en la muerte física no hay nada que pueda tocar el alma. Por más que tenga dolores corporales, por más que mi cuerpo se desgaste, por más que tenga achaques y dolores, nada puede tocar mi alma. Ya el Señor lo prometió. Ya tenemos la victoria. Ya la muerte fue absorbida. Ya ese aguijón no puede tocarnos. Ya tenemos la victoria. Nada puede tocar el alma, ni siquiera algún temor insuperable, y menos aún el aguijón de la ley, como dice ahí en el versículo 56. Entonces, para los que son salvos, la muerte es un avance en el progreso del alma en esta vida eterna que comenzó en la regeneración. Y avanzamos en santidad y en comunión con Dios. En la muerte el alma es completamente libre de ese cuerpo que está aún bajo el poder del pecado y la muerte. Somos librados, tenemos todavía este cuerpo de muerte, tenemos los achaques, pero un día vamos a ser librados. Vamos a ser librados. Y ya después, cuando ese cuerpo quede en la tumba y comience a desintegrarse, un día el Señor lo va a resucitar, para que nuevamente vuelva a morar
junto con el alma, como pasó en el comienzo, como pasó en el principio. Dios restaura todas las cosas. Dios va a restaurar todas las cosas. Por otra parte, las almas, como los cuerpos de los que no conocen a Cristo, de los impíos, están ya muertas en vida, el alma. Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos. El incrédulo sigue muerto. Hoy hay tiempo de acercarse a Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy. Acercarse a Dios mientras hay tiempo. No sé si mañana, no podemos decir, pero hoy es el tiempo de acercarse a Dios. Hoy es el tiempo de gracia y salvación por medio de Jesucristo. Los incrédulos ya están sin Dios y sin esperanza en el mundo, aún así disfrutando algo de las bendiciones comunes de Dios. Pero cuando ya atraviesan esa línea que es la muerte, ya no hay retorno, ya no hay un retorno, ya no hay una vuelta atrás, ya está, se acabó el juego, listo. Es el final, no hay más bendiciones de ningún tipo, no hay más bendición común de Dios, no hay un despertar y hacer lo que yo quiero, ya no hay más. A partir de ahora comienza el juicio. A partir de ahora voy a tener que sufrir. A partir de ahora estoy sin la gracia común de Dios. Y eso no es nada, hermanos, porque lo peor está por venir para ese, como también lo mejor está por venir para aquel que es justo. El tormento y la oscuridad de su condición no existirá. Una invitación de Dios extendiendo gracia para salvación. El alma desciende al infierno, la ira de Dios permanece sobre ellos, pero ahora llega su expresión completa. Pero aún este estado intermedio en el cual solo el alma llega a un desarrollo completo en el pecado y experimenta todas las consecuencias del pecado sin alivio, no es la manifestación completa de la condenación de los malhechores, porque todavía le falta el cuerpo, que también debe ser resucitado y también va a sufrir los terrores del infierno. Es tremendo, hermanos. Por eso Jesús habló tantas veces del infierno. Por eso Jesús habló tantas veces del lugar donde van a ir aquellos que no le conocen, porque Él sabe lo que es, porque Él es el Señor. Él conoce ese lugar, conoce los tormentos. Entonces va a tener que esperar hasta la resurrección del cuerpo. Entonces ahí sí el hombre reconstituido puede experimentar el tormento físico y espiritual que Dios ha reservado para los que no son suyos. Y paradójicamente la muerte física tiene el efecto de postergar no solo la perfección y el gozo pleno de los justos, mientras esperamos que ese cuerpo sea resucitado, sino también la miseria y el sufrimiento pleno de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Notan entonces el contraste? Después de la muerte, para los justos hay bendiciones por todos lados. Pero para los que no son de Cristo hay sufrimiento y terrores por todos lados. Por todos lados. Dice la confesión de fe, aparte de estos dos lugares, el cielo y el infierno, es decir, cielo e infierno, para las almas separadas del cuerpo, la Biblia no reconoce ningún otro. No hay purgatorio. Por eso quiero terminar con Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto es juicio. No hay un lugar intermedio, no hay un lugar de arrepentimiento, no hay un lugar donde el alma puede saltar de un estado a otro. No lo hay, no lo hay. En conclusión, la muerte y resurrección para los hijos de Dios es esperanza
es alabanza y gozo por la eternidad. Es disfrutar y gozar en Cristo a partir de ahora y por la eternidad. Cambia la perspectiva de nuestra vida cuando sé lo que me va a pasar después de cruzar esos portales de esplendor. Cambia. Porque es en un abrir y cerrar de ojos. Todo va a ser transformado. Todo. En cambio, para los impíos es como un reloj de arena. No por lo que tarda, sino que vieron el reloj de arena, empieza a caer y uno ve que todos los granitos van y al final queda un poco de granitos y dice ya se termina y ¡sac! Se terminó. Así es. El tiempo corre. El tiempo corre. Es un momento, se termina todo, la muerte del alma está presente desde que nace y no hay esperanza y el último suspiro final en este mundo. Será un instante de horror y pavor que luego será también en el cuerpo por los siglos de los siglos. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermano y amigo, que me estás escuchando. En un abrir y cerrar de ojos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Quiero terminar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Con estas preciosas palabras para los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor tiene la llave. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y ahora nosotros podemos confiar en Cristo para salvación y saber que vamos a estar con Él y vivir con Él para siempre. Y adorarle a Él y exaltarle a Él. Que todos los sufrimientos que estamos viviendo hoy, pasajeros, nos lleven a pensar en el estado eterno, que vamos a vivir una eternidad completa en Cristo. Ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más quejas. Vamos a estar con Él para siempre. Por eso Él es nuestra esperanza. Por eso Él es verdaderamente nuestra esperanza. Esperanza de gloria que se va a manifestar. Animémonos, hermanos, con estas palabras. Animémonos y démosle gracias al Señor, porque ya pronto estaremos con Él. Ya pronto estaremos con Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte tantas gracias, Señor. Oh, Señor, cómo no se va nuestro corazón a estallar, Señor, por saber que un día te ha placido salvarnos y trasladarnos del estado de la muerte a la vida eterna, de la prisión del pecado a la liberación. Señor, te damos gracias, porque la muerte para nosotros es una esperanza, es algo precioso. Es un instante tal vez, Señor, que vamos a tener que pasar de dolor o de llanto, de sufrimiento, pero no se compara con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Ayúdanos a vivir y a caminar en esta verdad que dice tu palabra. Señor, y así en aquellos que todavía no te conocen, Señor, todavía hay tiempo, te doy gracias, Señor, que puedan llegar a ti en arrepentimiento y fe, que puedan poner su confianza en ti para que le perdones de todos sus pecados y para que puedan obedecerte a ti, seguirte a ti, Señor, que hagas tu obra de salvación como la haces, Señor, completa. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de la eternidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.